Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Estamos con Ciro Salazar Valdivia. Él es especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y efectivamente, esta iniciativa que ya fue aprobada por el Congreso por insistencia, básicamente legaliza la deforestación. Y es increíble cómo, digamos, algunos gremios privados que por un lado cuestionan a la minería ilegal y piden que no se amplíe el REINFO, que es este registro para la formalización, porque se han creado mecanismos perversos, y eso está bien, que piden que esto ya no se amplíe más, pero por otro lado avalan, ¿no? Y han invocado al Congreso a aprobar esta normativa que legaliza la deforestación. Incluso para los objetivos que se propone la ley, que en principio es favorecer a los pequeños productores, es muy difícil que esta ley surta efecto porque el pequeño productor necesita una multiplicidad de intervenciones del Estado y es más, muchos de los pequeños productores que se han asentado en la Amazonía lo han hecho en territorios que no son aptos para la agricultura. Creo que hay un ruido de una ambulancia, disculpen, ya va a pasar. A ver, sí, no se preocupe, estamos en vivo y estamos tocando lo más importante y vulnerable. Lo que tú mencionabas es algo muy cierto, afecta muchísimo y es una ley hipócrita, una ley que amañada, como es las que estamos acostumbrados, que dice una cosa y termina siendo otra, porque esta ley tiene tres grandes cambios, modificatorias, y permíteme por favor mencionártelos porque es importante tocar esta gran iniciativa que han tenido para poder favorecer esta gran maniobra, ¿no? Las decisiones, por ejemplo, que pueden cambiarse en esta ley, donde se propone también, ¿no? A ver, si me permite unos segundos, la producción, los riesgos, también la modificatoria que permite legalizar las áreas de forestación para actividades agropecuarias, compromete los acuerdos internacionales también de conservación, viola sobre todo el derecho a la consulta previa, a la consulta previa compromete la sostenibilidad ambiental del país, pero viola el derecho a la consulta previa. Alguien fue y les dijo a las personas que viven en esta zona y que son más vulnerables, indígenas y personas que viven de los bosques amazónicos, que esta ley los va a perjudicar enormemente. Así es, digamos, es cierto que hay una realidad por la cual cientos de miles de pequeños productores se han instalado en la Amazonía, muchos de ellos saliendo de la zona andina para buscar una mejor oportunidad en la Amazonía y han deforestado, han invadido zonas y por supuesto nadie está planteando expulsarlos o votarlos. Hay una realidad que está ahí y tiene que atenderse. Tenemos que ver cómo buscar un abanico de alternativas para fortalecer sus economías. Pero lo que hace esta ley es tratar a todos por igual. ¿Y por qué digo esto? Porque hay deforestación que se produce asociada a mafias de tráfico de tierras. Hay deforestación que se produce por invasores que invaden territorios de comunidades indígenas, en las cuales actualmente hay conflictos, y precisamente es parte de lo que defensores ambientales e indígenas luchan defendiendo sus territorios y a veces incluso pierden la vida. Exacto, y han sido asesinados. Así es. Entonces, esta y han dado pasos agigantados al narcotráfico también. Correcto. El crecimiento del narcotráfico es otro factor que abona la deforestación. En algunas zonas el narcotráfico puede ser, o la siembra de hoja de coca de forma ilegal puede ser responsable de hasta un 20% de la deforestación. Pero a este proyecto de ley no le interesan estas realidades o las desconoce y simplemente legaliza absolutamente todo. Todo lo que se ha deforestado hasta ahora es ahora legal. Ahora, permíteme mencionarte lo que estaba comentando hace un momento, los tres cambios. El primero, de la suspensión de la unificación forestal. El segundo, la exclusión del Ministerio del Ambiente en los procesos de unificación forestal y en la emisión de opinión técnica, mientras que el tercer cambio consiste en la eliminación del procedimiento de autorización de cambio uso en zonas privadas. Esta es una dictadura, está favoreciendo a quien está favoreciendo, pero esto totalmente es indignante porque abiertamente se siente y se nota
y por la carta que envía la CONFIEP, que hay intereses mucho más grandes que los problemas que existen en la Amazonía peruana, donde estamos perdiendo nuestra deforestación, donde vamos a perder o tendríamos también el peligro de perder el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque este es un pacto que se estaría violando y se estaría rompiendo. En cuanto a ello, ¿cuál es la posición, lo que ustedes están proponiendo, opinando a cambio o en contra de esta ley? Porque ya el Congreso se fue, dejó esta ley bien plantada y agarró, se lavó las manos como siempre y se fueron. ¿Cuáles son los mecanismos para que de cierta manera esta ley no proceda? Yo creo que es importante primero resaltar que esta problemática va más allá de lo ambiental. Y es algo que nosotros llamamos los costos ocultos de la deforestación. ¿Por qué? Porque la deforestación también es un problema de salud pública. Se sabe y hay evidencia que a más deforestación, por ejemplo, más casos de malaria. O sea, las personas que se ubican en esas zonas están más expuestas al contacto y al contagio por esas enfermedades. Pero también es un problema económico. O sea, CERFOR ya ha inventariado más de 8 millones de hectáreas altamente degradadas y una de las principales causas es deforestación. Solo un 4% de esa área ha estimado que le costaría al país 200 millones de soles para invertir en restaurar. Entonces imagínate tú, si tenemos todo un camino por delante muy difícil porque no tenemos los recursos, claro, hay que aceptar que no toda esa superficie, esas 8 millones de hectáreas se van a restaurar. Es más, probablemente alguna porción sea más conveniente dejar que la propia naturaleza se restaure. Pero de todas maneras el Estado va a tener que invertir cientos de millones de soles. Entonces tienes una serie de costos, solamente he puesto 2 ejemplos, económicos o de salud pública, asociados a la deforestación, que esta ley en absoluto reconoce por beneficios que desconocemos. Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Bueno, hay varios caminos alternativos o paralelos, en realidad, como tratar de buscar sustentar la inconstitucionalidad de esta norma, porque, dicho sea de paso, afecta al derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, que es base para todos, para la salud y para la economía, pero también acudir a instancias internacionales porque, como tú lo mencionaste, va en contra de los capítulos ambientales de los acuerdos de comercio que el Perú ha firmado con Estados Unidos y la Unión Europea. Esos acuerdos reconocen o establecen que el país no puede debilitar institucionalidad para fomentar el comercio y la producción. Esto no se puede aceptar. Entonces, esta normativa, incluso a ese nivel, un acuerdo comercial lo vulnera. Y eso nos da una idea de la ignorancia o cómo, ¿no? El total desconocimiento con el que se ha promovido esta iniciativa, ¿no? Justo a eso iba. ¿Crees que hay intenciones ocultas o hay otro tipo de intereses para promover esta ley? Lo acabas de mencionar. ¿Cuál crees o cuál es la posición que tú tienes en esta ley 29763, Ley Forestal y Fauna Silvestre? Mira, yo te hablaría de lo que podríamos decir el 70-30. ¿Qué es esto? ¿Ya? El 70% de la deforestación en el país se debe a pequeños productores, en parcelas de 1, 2, 3 hectáreas, principalmente economías de subsistencia o pequeño comercio local. Y el 30% de la deforestación está más vinculada a grupos religiosos. Ahí estamos hablando de 10, 20, 50, 100 hectáreas, o sea, economías más grandes. Grupos religiosos como los israelitas, los menonitas, pero también algunas agroindustrias vinculadas a la palma, al cacao, etc. Entonces lo que nosotros creemos es que probablemente parte de ese sector que es responsable del 30% de la deforestación se podría ver beneficiado. O sea, esto más apuntaría a un interés particular. Difícilmente un pequeño productor se va a beneficiar por esto porque está asentado en zonas que en su mayoría no son aptas para la agricultura. Por más crédito que le den, si es que le dan crédito, va a estar siempre entrampado. Va a tener que siempre ir migrando de una zona u otra, que es lo que actualmente hacen, porque la calidad de la tierra se pierde. Les dura 1 o 2 años y ya no pueden cultivar más porque no son tierras aptas. Entonces es un engañamuchachos esto de que esta seguridad jurídica, entre comillas, les va a permitir progresar en sus economías, ¿no? Eso es lo que dicen cuando quieren hacer algo que saben ellos que está mal y que está vulnerando a todo, en este caso a toda la Amazonía peruana, y que buscan justificación sin tener la razón. ¿Cuánto se perdería? ¿Cuánto sería la pérdida y cuánto afectaría sobre todo los habitantes que están en esta zona y que son vulnerables ante ello?
y que viven, como lo mencioné hace un momento, de los frutos y de las siembras de los bosques de la Amazonía. Mira, Mayra, aproximadamente en promedio cada año se deforestan en el Perú 140.000 hectáreas hasta el 2021, que hay cifras oficiales. Eh, por algunas informaciones preliminares, el 2022 creció la deforestación y sobrepasó ese promedio, pero digamos en el acumulado, en este siglo se han deforestado 2.7 millones de hectáreas. Estamos hablando de terrenos inmensos que han sido degradados por actividades que en muchos casos no deberían hacerse y no deberían continuar, y más bien muchos de estos productores deberían migrar a otras actividades económicas, quizás la pesca, quizás el turismo, quizás la venta de carbono, conservar bosques y vender bonos de carbono asociados con empresas que ya están en el Perú y se dedican a eso. Hay una multiplicidad de alternativas que están ahí y que ayudan a abordar los temas de fondo, pero esta ley, que es una suerte de varita mágica, así se ha pintado, que con esa seguridad jurídica van a poder mejorar sus actividades, eso no es cierto, porque, y hay que resaltarlo, muchos de los productores a los que supuestamente se quieren beneficiar están en zonas no aptas para la actividad agrícola, ¿no? Es que hacen las leyes a su medida, hacen las leyes para beneficiar a algunos. Y eso ya lo vimos y se ha visto totalmente claro. Le envían una carta al presidente del Congreso para poner en agenda este proyecto de ley que fue admitido o aprobado, perdón, por insistencia, y le dicen, sí, señor, ya fue aprobado. Entonces, ¿a quién se está beneficiando? ¿Para quién está trabajando o representando el Congreso? ¿Para un grupo nada más de peruanos o está representando a todo el país que necesita cerrar brechas? Y en vez de cerrar brechas, acá lo que está haciendo es algo muy grave, porque va a dejar en pobreza a muchas personas que viven justamente de la Amazonía peruana. Le va a dar carta abierta al narcotráfico, a actos ilícitos que normalmente se ven en la Amazonía. Entonces, ¿estamos hablando de una seguridad o de qué estamos hablando? Bien, ya estamos conectados también con la doctora Queenie Palomino, porque es necesario tocar más a fondo esta ley que de manera tempestiva y de manera rápida, pero con artimañas, han aprobado el Congreso saliendo ya de esta legislatura. La verdad que cómo quieren favorecer a otros grupos, pero olvidarse de las personas que habitan, sobre todo en la Amazonía, y los conflictos que hay. Estamos con la doctora Queenie Palomino y quería, antes de darle el pase, por favor, preguntarle al señor Ciro cómo son los conflictos que se vive dentro de la Amazonía peruana y cuánto más afectaría esta ley justamente en ese sentido. Sí, una de las razones por las que este proyecto ha tenido desde el 2022 un fuerte rechazo de organizaciones indígenas, nacionales y regionales, es porque parte de la deforestación que se ha dado ha sido en territorios de comunidades indígenas, o sea, los han invadido porque muchas comunidades están en pleno proceso de titulación, que les toma muchos años, lamentablemente. Entonces, esta ley va a legalizar esas invasiones en la práctica. Y ellos ya viven situaciones de conflicto, de enfrentamiento, la violencia, y todos hemos visto las noticias de defensores ambientales que incluso son asesinados. Ellos se enfrentan también a veces a mafias de traficantes de tierras. Entonces, esta ley lo que puede generar es agravar la conflictividad que ya existe en la Amazonía. Eso es un riesgo latente y bastante grave. Latente, bastante grave, que ya hemos tenido consecuencias, señor Ciro. Hemos tenido a personas víctimas asesinadas justamente por esta criminalidad que se da en la Amazonía peruana, y sobre todo con estas mafias o con estos actos ilícitos dentro de ello, ¿no? Que se aprovechan. Al final, la Amazonía peruana da tanta riqueza, muchísima riqueza, tiene tanto que ofrecer que otros grupos lo aprovechan, pero la misma población indígena viven en una total pobreza, descuido y desinterés del mismo gobierno. Doctora Queenie Palomino, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas noches, señorita Mayra. Muchas gracias por la invitación y a su teleaudiencia. Bien, queremos iniciar en el tema legal. Esta ley 29763, ley forestal de fauna y de fauna silvestre, ¿qué consecuencias legales trae o tiene en base a lo que se ha aprobado?
Claro, bueno, lo que va a generar esta modificación de la ley 29763, ¿no? Que es la ley de forestal y fauna silvestre, lo que va a generar prácticamente es impunidad, dando carta abierta a las empresas para generar la deforestación masiva, ¿no? A la Amazonía prácticamente, ya que no se establece claramente un área de zonificación, o la zonificación, perdón, de áreas de extracción de madera, perjudicando aquí a los pueblos indígenas y a toda una comunidad en conjunto. Por otro lado, también estas acciones lo que va a ocasionar son gravísimos daños ambientales que tienen que responder tanto por daños civiles y daños penales. Yo lo mencionaba hace un momento y decía la problemática que se nos viene como país encima de una recesión económica, no este pacto que tenemos internacional, sobre todo con los Estados Unidos y la Unión Europea, del Tratado de Libre Comercio. No, esto va a afectar muchísimo porque se está violando y se está atentando, pero en el Perú está regulado la responsabilidad civil por daño ambiental ante toda esta situación, doctora. Bueno, justamente en el extremo de responsabilidad civil lo han utilizado de manera supletoria, es decir, no está regulado de manera literal o expresa el daño ambiental, ¿ya? Sin embargo, existen tres formas de proteger al daño ambiental, que es la responsabilidad, la vía administrativa, la vía penal y la vía civil. Sobre la vía civil, como le había indicado, no está regulado, no está regulado de manera expresa. Pero lo que sí se protege ahí son los derechos personales de la persona física. Sin embargo, no se protege los daños colectivos que perjudica prácticamente una empresa, ¿no? Ocasionando daños ambientales. No se protege en este caso, a un pueblo indígena, a una comunidad, si sufre estos daños prácticamente ocasionados por estas empresas. Para terminar con una última pregunta, antes de seguir con el diálogo con el señor Ciro, ¿los gobiernos regionales, locales, municipales tendrían alguna injerencia si de ser aprobada, o bueno, ya se aprobó esta ley, pero cuál sería el mecanismo o cuál sería en este caso la actitud que deberían tomar o que van a tomar las autoridades regionales y locales ante la afectación a su población? Sí, ¿me escuchó, doctora? Perdón, no la escuché muy bien, disculpe. Sí, le hacía la pregunta sobre cuál es la posición sobre esta ley que debería tener los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Hay alguna intervención por parte de los gobiernos locales, regionales, ante la afectación tan grande que va a tener su población? Bueno, ¿aló? ¿Buenas? Sí. Sí, ¿Aló? Le escuchamos, doctora. ¿Aló? Bien, parece que tenemos un pequeño problema. Señor Ciro, hacía la misma pregunta. Usted que viene con esta fundación y que viene siguiendo en esta fundación, mientras se conecta la doctora, vamos a seguir en en la misma conversación que nos preocupa, porque hay muchas personas que viven justamente de la Amazonía peruana y que viven de los frutos y los bosques, pero también hay una responsabilidad de las autoridades, de los gobiernos regionales y locales. Usted, a través de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, me imagino que vienen haciendo varios programas, varios procesos para poder cuidar, para poder no sostener la Amazonía peruana, y esto es para ustedes un atentado tremendo, no es como darles un golpe prácticamente directo a la cara. Ahora, ¿esta articulación se podría dar por los gobiernos regionales, locales, señor Ciro? Bueno, es una buena pregunta y de hecho habría que ver las reacciones. De hecho, ya el día de hoy, el gobierno regional de San Martín ha emitido un pronunciamiento cuestionando la aprobación de esta normativa, porque precisamente San Martín es una de las zonas en la Amazonía donde se vienen implementando contratos de cesión de uso, que es un esquema, si lo queremos expresar en términos sencillos, es una micro o una mini concesión
por la cual, si bien no se le titula al productor, se le hace un contrato por el cual se reconoce su posesión y su actividad económica por 40 años, y es posible renovar el contrato, o sea, prácticamente esa perpetuidad, y se le permite seguir haciendo sus actividades económicas pero bajo ciertos criterios ambientales y de gestión adecuada del bosque, para que no siga habiendo deforestación y para que haya una gestión sostenible de la actividad económica. Esto ha estado funcionando y San Martín es uno de los gobiernos que demuestra que es posible hacer bien las cosas. Y nuevamente, este proyecto de ley desconoce estos avances. Probablemente podamos ver oportunidades de mejora y de fortalecimiento, como siempre en cualquier iniciativa pública, pero es algo que ya estaba caminando, ¿no? La Amazonía peruana es muy vulnerable, pero ¿qué regiones exactamente son las más afectadas? Tenemos Amazonas, tenemos Huánuco, aparte de Huánuco, Loreto, San Martín. ¿Qué regiones están siendo las más afectadas o estaría más el potencial de interés de esta ley de favorecer a algunos grupos? Claro, quizás los principales focos de deforestación están en la zona de San Martín, Huánuco, Ucayali, ¿no? Ucayali, Dicho sea de paso, partes de esas zonas son zonas con presencia de actividad cocalera, zonas en Madre de Dios, vinculada a la minería ilegal, aunque también hay actividad agrícola, ¿no es cierto?, que coexiste en otras zonas, y también zonas en Loreto, cerca de la Triple Frontera, y ahí también hay presencia fuerte de hoja de coca. Es más, en Loreto hay presencia de grupos armados internacionales. O sea, no solamente hay... ¿Cómo? Perdón. En Loreto, como ¿Ya? en Ucayali, y eso ya la prensa lo ha venido reportando, hay presencia de grupos armados internacionales, principalmente colombianos, brasileños. La situación es bastante más compleja que solamente la existencia de pequeños productores. Hay zonas donde hay cierto nivel de control de estos grupos criminales, por ejemplo, el Comando Bermelo, las disidencias de las FARC que vienen desde Colombia, etc. En ese contexto se hace esta tabla rasa y legalizamos todo. Entonces, nos da una idea de la impertinencia de esta propuesta y de no partir de un análisis de lo que está pasando en el territorio y plantear soluciones de acuerdo a la realidad de cada región. Porque hay realidades, una cosa es la interpretación que se da en San Martín y otra en Loreto, ¿no? Justamente por eso yo le hacía la pregunta sobre la intervención de los gobiernos regionales, porque se necesita la intervención también en las zonas más vulnerables. Pero algo que usted acaba de tocar y acaba de mencionar es el gran salto que ha dado el narcotráfico en la Amazonía peruana. Lo han visto como un terreno, pero súper potente para estos actos ilícitos. Entonces, le estás dando carta abierta prácticamente justamente a ese tema, aparte de la minería ilegal y tala de árboles y todo lo que se viene dando ilícitamente en la Amazonía. Entonces, se tendría que buscar otros mecanismos de progreso que de cierta manera no sabemos si se va a poder derogar o se pueda reflexionar sobre esta ley, porque nos está impactando y va a impactar muchísimo. Yo no creo que el Congreso tenga pueda ser tan irresponsable de poder aprobar una ley que va a golpear al país entero, va a golpear no solamente a la Amazonía, a los pueblos indígenas, a los habitantes de esa zona, sino que va a golpear al narcotráfico, inseguridad, delincuencia, actos ilícitos, y vamos a hundirnos más como país. Entonces no lo estamos viendo desde ese punto de vista, o qué es lo que está pasando, porque la verdad que esto ya está preocupando muchísimo. ¿Algo más que nos quiera decir, por favor, como fundación? También ustedes que, como lo mencioné, vienen trabajando mucho por este tema. Antes de terminar la entrevista, por favor. Sí, Mayra, yo creo que esto es un tema que rebasa lo ambiental. Este es un tema de debilitamiento institucional completo, porque también hay temas de ordenamiento territorial que se verían vulnerados. Incluso tiene algunas aristas vinculadas a la seguridad nacional, por la presencia de actores ilegales y de bandas criminales. Entonces, esto es un tema en el cual todos deberíamos estar involucrados, sociedad civil, academia, sector privado también, que constantemente anda cuestionando y con razón la falta de seguridad en el país, los crímenes ambientales, el ataque que hubo a la minera Poderosa, ¿no es cierto? Y con razón se cuestiona esto y tiene que haber un cambio, un punto de inflexión.
esta ley va en contra de ese punto de inflexión, más bien profundiza el problema, genera más conflictividad. Entonces es hora de que distintos actores se pronuncien, pidan al Congreso que reflexionen sobre esta iniciativa. Hay algunos antecedentes de derogación de normativa que ellos mismos han hecho, y hay que recurrir a esos antecedentes, ¿no? Pero no queda de otra. Una unidad entre todos los actores, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.